Continuamos con la tarea 13 del tema de gradiente y derivada direccional. En el punto 7 de su lista de ejercicios nos pide determinar la razón máxima de cambio de f en el punto dado y la dirección en la que ocurre. Esta palabra máximo o podría ser mínimo nos da la pauta para agregar una instrucción adicional a lo que ya habíamos hecho en el punto 5 y en el punto 6. Vamos a seguir el procedimiento como en los puntos anteriores, en el video anterior. Tenemos la función f de x, y, que es igual al logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada, y un punto. El punto tiene por coordenadas 1, 2. Primero vamos a calcular la derivada parcial de la función con respecto de x y la derivada parcial de la función con respecto de y. Recuerden que la derivada de un logaritmo es un cociente. En el denominador se escribe el argumento y en el numerador la derivada del argumento. En el caso cuando derivamos con respecto de x, recordar que y es una constante, por lo tanto la derivada de y cuadrada es 0 y la derivada de x cuadrada es 2x. Lo contrario ocurre cuando derivamos con respecto de y. Cuando derivamos con respecto de y, el término de x se vuelve constante y la derivada de y cuadrada es 2y. Por lo tanto, el operador nabla aplicado a la función f de x, y, en otras palabras, el gradiente de la función f, tiene por coordenadas la derivada parcial con respecto de x, la derivada parcial con respecto de y. Como ya lo mencionamos, lo pueden comprobar en Wolfram Alpha poniendo grad, la función logaritmo natural de x cuadrada más y al cuadrado, le damos clic y automáticamente obtenemos la respuesta del gradiente de esta función. Ahora, teniendo el gradiente, vamos a sustituir o vamos a evaluar en el punto 1, 2. Esto quiere decir que donde tenemos x vamos a poner 1 y donde tenemos y vamos a poner 2. Las operaciones están aquí ya simplificadas y el vector gradiente tiene por coordenadas 2/5, 4/5. Obviamente ya evaluado en el punto P, que es el punto que nos piden. Como tenemos que calcular la dirección de máximo incremento, la dirección de máximo incremento se determina como la magnitud del vector gradiente. Y si nos piden la dirección del mínimo incremento, es también la magnitud del vector gradiente, pero multiplicado en la dirección contraria por un signo negativo. Por lo tanto, para determinar la dirección del máximo incremento, tenemos que calcular la magnitud de este vector. ¿Cómo se calcula la magnitud de un vector? Cada componente elevada al cuadrado la sumamos y le sacamos raíz cuadrada. La magnitud del vector gradiente nos da 0.8944. También lo podemos hacer con Wolfram Alpha. Aquí ponemos magnitud del vector o longitud del vector. Colocamos el vector y aquí nos da el resultado. Ahora, en el punto número 8 nos pide resolver los siguientes problemas. El inciso A nos dice, la temperatura en un punto x, y, z está dada por esta función. Aquí tenemos una función de tipo exponencial que depende de x, y y z. Es la función que describe la temperatura en un punto. Por lo tanto, las unidades de esta función son grados de temperatura. En este grado, grados Celsius. Donde T se mide en grados Celsius y X, Y, Z en metros. Determine la razón de cambio de la temperatura en el punto 2, menos 1, 2 en la dirección hacia el punto Q, 3, menos 3, 3. Y las preguntas que tenemos que contestar son las siguientes. ¿En qué dirección se incrementa con mayor rapidez la temperatura en P? Y la segunda pregunta, la segunda determinación, evalúe la razón máxima de incremento en P. Aquí con el texto del problema podemos saber que tenemos que hacer dos cosas. ¿En qué dirección? Esto nos da la pauta
para decidir que tenemos que encontrar la derivada direccional. ¿Evaluada en dónde? En el punto P. Aquí tenemos el punto P. Eso vamos a hacer para el primer inciso. Y para el segundo inciso nos dice evalúe la razón máxima. Máximo es una palabra que nos indica que lo que vamos a hacer es determinar la magnitud del vector gradiente. Así que estamos listos para hacer las operaciones o para desarrollar el problema justo como lo hicimos en el punto 5, en el punto 6 y en el punto 7. La función original vamos a determinar su gradiente. El gradiente implica encontrar la derivada parcial con respecto de x, la derivada parcial con respecto de y la derivada parcial con respecto de z. Como estas componentes tienen factores comunes, yo factoricé todo lo que es común y solamente lo dejé multiplicando por x, 3y, 9z. En Wolfram Alpha no lo obtuve de esa manera, pero es totalmente equivalente. Aquí el gradiente lo pusieron las componentes completas, pero se pueden factorizar los factores comunes. Ok, vamos a encontrar. Para encontrar la derivada direccional, que justamente aquí les volví a poner el texto, el primer inciso nos dice en qué dirección se incrementa con mayor rapidez en la temperatura en el punto P. Eso implica determinar la derivada direccional. Pero para encontrar la derivada direccional necesitamos un vector unitario, que también se le llama vector director o vector direccional. Esta palabra es lo que nos da la clave. Pero si notan, en el texto, que lo puse aquí justamente, no nos dan un vector que nos indique la dirección. Solo nos dan 2 puntos. Eso no es ningún problema. La partícula va del punto P y se dirige hacia el punto Q. En la dirección hacia el punto Q. Está en P y de ahí va a transitar hacia Q. Pero ni P ni Q son vectores. Tenemos que conformar el vector nosotros mismos. Así que lo vamos a hacer de esta manera. Un vector de P a Q es un vector cuyas coordenadas van a ser punto final menos punto inicial. En este caso, coordenada final de x es 3 y la coordenada inicial de x es 2. Así que 3 menos 2, menos 3 menos 1, 3 menos 2. Esto lo trabajamos en la primera actividad, siendo que ya es la tarea 13, es posible que no lo recuerden. Sin embargo, aquí les pongo la estructura. Ahora simplemente simplificamos y aquí nos queda 1, menos 2, 1. Este es el vector direccional. Sin embargo, no es un vector unitario. ¿Cómo lo podemos saber? Calculamos la magnitud. La magnitud nos da raíz de 6. Debido a que la magnitud no es 1, tenemos que dividir cada una de estas componentes entre la magnitud del vector, que es raíz de 6. Y haciendo ese procedimiento, tenemos listo nuestro vector unitario. 1 entre la raíz de 6, menos 2 entre la raíz de 6, 1 entre la raíz de 6. Este vector tomen nota porque justo ahora lo vamos a multiplicar por el vector gradiente. Nuevamente les pongo la pregunta, ¿en qué dirección se incrementa con mayor rapidez la temperatura en P? Y ponemos el vector gradiente evaluado en P. Ya habíamos hablado que el vector gradiente evaluado en P, donde tenemos x, ponemos 2, y menos 1, z 2. Este es el vector P y aquí tenemos la simplificación. Lo pueden hacer de manera mental o lo pueden hacer con su calculadora.
Aquí tenemos el vector gradiente evaluado en P. Lo multiplicamos producto punto por el vector unitario. Recuerden, componente a componente. Y la respuesta es menos 8.98 por 10 a la menos 16 grados Celsius por metro. Esa es la razón de cambio de la temperatura con respecto a la distancia, en este caso, ya que X, Y y Z tienen unidades de distancia. Aquí también lo hice en Wolfram Alpha, el producto punto, solo para comprobar el resultado. Ahora vamos a ir con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, evalúe la razón máxima de incremento en P. Máximo nos indica que tenemos que calcular la magnitud del vector gradiente. Calculamos la magnitud. ¿Cómo? Elevando al cuadrado cada una de las componentes, la sumamos, sacamos raíz cuadrada y la magnitud de este vector nos da como resultado 1.15 por 10 a la menos 15 grados Celsius por metro. Lo podemos hacer, por supuesto, en nuestro programa y la magnitud de ese vector, aquí tenemos la respuesta. Eso es todo para este tema 13.